Bueno, como ya estábamos viendo al arranque de este programa, el tema que estamos por abordar de verdad que vale mucho la pena para todos aquellos oficinistas, aquellos que encuentran a lo mejor en un trabajo que luego ya les es repetitivo, monótono, que ya no disfrutan, que sienten cierta cosa que no sé qué, pero que quién sabe cómo. A continuación vamos a tener una charla de verdad de un derivado de un síndrome que ya hemos de alguna manera platicado, abordado, pero que el día de hoy queremos recordarle y que podamos hacer algo al respecto. Síndrome burnout. ¿De qué se trata? ¿Cómo podemos combatirlo? ¿Qué es lo que esto puede incluso ocasionar? Marlene Sixto, psicóloga, ya se encuentra con nosotros para platicar al respecto. Muchas gracias por este espacio brindado. Gracias por invitar a Creciente. Bueno, vamos a platicar y saber qué es este síndrome y bueno, en dónde se ocasiona, quiénes lo padecen. Muchas gracias. Gracias por estar aquí, por acudir al llamado, ¿verdad? Hermosísima ella que nos acompaña el día de hoy, ya que estamos hablando de belleza. Pero pues bueno, además nos va a sacar de todo este atore aquí en el síndrome de burnout, porque mucha gente le sonará como por primera vez, ¿no? Entonces, ¿qué es el síndrome? Ok, bueno, este síndrome es un tipo de estrés laboral crónico que afecta lo que es el estado mental, emocional y físicamente. Hay un agotamiento en estas tres áreas de los empleados. Cabe mencionar que su comportamiento dentro del trabajo, bueno, es baja motivación, bajo desempeño, bajo rendimiento. Normalmente se están quejando del trabajo, ven todas las cuestiones negativas. Inclusive es importante señalar que no nada más afecta a que lo padece, sino también a los clientes o a las personas que estén. Exacto. Todas esas personas que están interactuando se están como ahí pasando este síndrome. Es algo que debería atender entonces a la misma empresa. Estoy viendo que es Así ya es. no nada más el aspecto a ti emocional, que sí debes de cuidarlo tú, empresario, tú o dedicado a la dirección de algún tipo de institución, sino que también, como dices, pues ya va en decremento de algún ambiente laboral e incluso en la atención ya de un tercero, puede ser ya un cliente. Así es. Esta parte que tú dices entre la empresa y el trabajador, bueno, hay como un juego en donde la empresa, bueno, requiere números, requiere metas, requiere producción, el trabajador también requiere, bueno, su satisfacción personal y el cliente. Entonces, está afectando, es como un triángulo, se están pasando la bolita de este estrés laboral crónico. Oye, ¿qué es lo que lo detona? Porque a lo mejor podemos decir, como ya lo mencionaste ahorita, padecen de síndrome, o sea, ¿no? Todo lo que implica o lo que estamos viendo reflejado, pero ¿qué factores detonan esto? O sea, a lo mejor el que yo no esté a gusto trabajando en esa empresa, el que haya sido una obligación, no sé. Ok, son varios factores, entre ellos se encuentran lo que es el entorno laboral, el clima laboral, los horarios, que estos sean excesivos o que haya bastantes cambios de horarios, la rutina, la monotonía. También se encuentran dos factores muy importantes, que es el exceso de responsabilidades. Por un lado, el trabajador tiene un miedo a ser despedido. Entonces, cuando se le pide más carga laboral, él no sabe decir que no, por este temor personal. Y por otro lado, la presión financiera. Entonces, desde aquí ya va llegando al trabajo, tengo tantas cuentas por pagar, tengo esto por hacer, tengo miedo a que me despidan, no puedo decir que no. Tenemos que hacer una pausa, Marlene. Ya regresaremos para seguir charlando al respecto. Si usted tiene dudas, preguntas, mi querido Fred, que los pueda hacer, ¿sí o no? Por supuesto, ahí está el WhatsApp 477-404-1044. ¿Está usted siendo presa del síndrome del burnout? Bueno, pues lo vamos a descubrir juntos. ¿Qué le parece? Regresamos. Oiga, ¿son sus compañeros? ¿Es el entorno laboral? ¿O es usted con sus problemas? Seguimos platicando sobre burnout. Así es, estamos hablando de este síndrome, queremos que usted nos exponga, ¿verdad? Las preguntas, las dudas que tenga en este momento antes de que se nos vaya nuestro especialista, y seguimos hablando con Marlene Sixto y bueno, pues nos platicaba un poquito de cuáles son los factores que detonan todo esto, ¿verdad? Ok, los factores son varios, es el entorno laboral, el clima, como les comentaba, los horarios. Está esta presión financiera, esta presión, el temor a ser despedidos, a no decir que no, o inclusive hasta el ambiente laboral.
Oye, Marlene, ¿cuál debería ser la motivación de cada uno en lo cotidiano? Fíjate que luego hemos hablado mucho y aquí en el programa, disfruta lo que haces, es maravilloso, ¿ve? Pero la realidad de las cosas luego es más complejo de eso, ¿no? El buen discurso, el que en un ambiente, en una empresa te digan, sí, claro, todo está bien, pero claro que a lo mejor las condiciones luego no son como cada uno quisiera. Y es que, claro, el mundo está lleno de frustraciones y no tendríamos por qué. ¿Cuál sería esa motivación en lo cotidiano que deberíamos de encontrar? Ok, aquí estás mencionando dos puntos muy importantes. Por un lado es estas expectativas o esta idealización. Normalmente entran con unas expectativas muy altas donde quieren alcanzar un puesto y rápidamente lo quieren alcanzar y no es así. Entonces entran con el 100% y conforme se están dando cuenta que no es tan rápido el proceso, van decayendo. Por otro lado es la motivación personal, llevar una vida saludable, ejercicio, donde tengan bien presentes y la realidad de las cosas. A ver, yo quiero preguntar si hay personalidades o, personas que sean más vulnerables o propensos, digo, de repente a cualquier síndrome, o pudiera ser alguien muy depresivo, que dices, híjole, qué bola para este síndrome o así. Ok, como tal no hay un perfil definido. Lo que sí se ha marcado es que las personas que tienen una filosofía humanística como los doctores, los psicólogos, las enfermeras, los policías, las maestras, tienen más probabilidad de padecer este síndrome. Porque están sometidos a más estrés. Exacto, y sobre todo porque están sometidos a trabajar directamente con las personas. Entonces es ahí donde tengo la presión de la empresa o del trabajo, tengo la presión ya personal como tal, de mis situaciones financieras, mi presión, mi temor, y por otro lado estoy trabajando con los clientes. Entonces son tres cargas que esto te lleva a lo que es el síndrome del burnout. Hay por ahí luego estadísticas bien terribles y que a mí de repente me dicen, híjole, nada más hagamos ahí de cuentas, se supone, en este supuesto el que decías, que 8 horas es, o sea, la tercera parte, digamos, de tu día. ¿Cómo deberíamos de estar equilibrando todo este tipo de tiempo dedicado a? Porque hay personas de verdad que la realidad, y yo conozco y he visto y tengo cuates que pues están todo el día, o sea, se dedican a eso, tienen que ser las 24 horas, más en estos medios, en estos lugares en los que te tienes que encontrar más a estas circunstancias. ¿Cómo tendríamos que estar equilibrando de alguna manera el descanso, la familia, el esparcimiento, lo que a mí me gusta, lo que a mí me interesa y ahora sí el trabajo? ¿Cómo deberíamos de equilibrarlos en el... Tener conciencia de que estás tú como persona, no eres tú como trabajador, porque como dices, no son las horas. Más o menos probables son 8 horas, pero actualmente son 10, 12. Sí, claro. Sí. Así es. Y aparte vas a la casa y te llevas el trabajo. Entonces ahí vas duplicando. La forma sería verlo con una motivación, verlo de forma asertiva, en donde, aquí dejo el trabajo, pendientes hay muchos. Entonces, lo que más puedas hacer, saliendo del trabajo, quitarte como esa camisa, ir a casa y ponerte la camisa de mamá, papá. Posteriormente, quitarte también esa camisa y ponerte la camisa de persona. Porque obviamente tienes sueño, tienes hambre, estás cansada, quieres divertirte y eso lo vas dejando a un lado. Por el trabajo, luego llegas a casa y el trabajo con los niños, el trabajo de esposo a esposo, y te vas dejando a un lado y las horas de sueño son muy pocas. Entonces lo más recomendable es que haya un equilibrio entre tu trabajo, entre la parte física, la parte del ejercicio, la parte de salud, de comida y sobre todo obviamente la diversión. O sea, que siempre haya un espacio en donde tú te puedas ir a tomar el café con las amigas, ir al cine, a despejarte, a liberarte de todo esto. Una vez que detectamos, o que alguien más pudiera ser, ¿no? En el trabajo detecta, ¿no? Que alguien trae todos estos síntomas, que anda ya como que muy estresado, como que malhumorado, todo esto. ¿Qué se puede hacer? O sea, ¿tenemos que de primera instancia recurrir a un especialista? O sea, ¿se pudiera? ¿O llegamos hasta ahí? Claro, inclusive si se identifica, es el primer punto, si lo tiene o no tiene, o si tiene otras cuestiones personales. Por otro lado, la empresa y el trabajador juegan un papel muy importante, donde si la empresa le da este valor al trabajador como persona y no como robot, donde se le está dando un apoyo, ya posteriormente llega a lo que es la entrevista clínica, la evaluación y un tratamiento correspondiente.
¿Hasta qué punto, Marlene, también nosotros nos victimizamos? Es decir, como trabajador, como persona, puedes ver y decir, es que todo el mundo está en contra mía, es que yo no tomo lo que se deberían ser mis responsabilidades adecuadas y entonces quiero cambiar que todo el mundo se adecue a mí. ¿Cómo deberíamos de ser en lo cotidiano y como trabajador y decir, ok, yo sé que me voy a enfrentar a frustraciones, yo sé que el mundo no es así, yo sé, y lamentablemente luego eso es lo que encuentras y con varios, ¿no? Aquí nos estamos enfrentando a una toma de conciencia personal en donde tienen que ser asertivos los trabajadores. Por un lado, saber decir que no. Por otro lado, tener en cuenta cuál es su realidad, que no pueden brincar. Y esta parte de ponerse la camiseta con motivación y no dejándose de la parte personal. Comentabas esta parte de victimización. Híjole, sí, es como muy común porque los trabajadores, no, pobre de mí. Yo, ¿qué tanto le doy? Así es. Sí, pero tú, ¿qué tanto que estás en el dedicado a esta Facebook? empresa, Ajá. ¿no? Pero esta personalidad que también conlleva a otras cuestiones es este rol que manejan, que se ponen aquí la etiqueta de víctima. No es que yo y a mí me utilizan y yo trabajo todavía en casa y trabajo horas extras y no me valoran, pero ya es una decisión personal. Sí, ¿Qué ya. creen? ¿Por qué Que les sigues tengo ahí? noticias. Claro, ajá. Es decisión personal. Así es. Sí, Pues ya sí, es una decisión. Podemos buscar otras opciones. Así es. Si ya estás cansado, es normal que en cuanto entras a un trabajo, entras con la pila al 100. Es normal que entras con expectativas, que entras con esta idealización, con metas. Y es normal que haya una decadencia porque ves cómo son las situaciones, ves que no es el cafecito todos los días, sino que hay más trabajo, hay pendientes, pero tú también tienes que saber poner un alto y no dejarte guiar por el rol de víctima, 2, el miedo a que te despidan, 3, las presiones financieras, porque esas también te conllevan a que tú siempre estés accediendo y te pones muy fácil el papel de víctima como para escudarte. ¿Qué debería hacer una empresa? ¿Qué debería considerar para que entonces sí se den las herramientas o el cuidado a su personal y entonces pudiese existir un buen ambiente y no este síndrome? Ok, aquí yo puedo aportar que es una corresponsabilidad entre la empresa y el trabajador. Por un lado, la empresa debe de poner, hacer evaluaciones constantes de estrés, tener las funciones bien equilibradas, no cargárselas a una persona en específico, porque esto también puede conllevar al síndrome. Y por otro lado, tener apoyo psicológico para los empleados. Este es básico y es de cajón. Estamos trabajando con personas, no con robots. Si la empresa quiere mayor números, mayor producción, bueno, también tiene que mantener al empleado feliz. Por otro lado, el empleado tiene que tener esta parte de asertividad, no tener como este clima laboral negativo. Claro. Así es. Y por otro lado, también tiene que tener las expectativas muy realistas, en donde, no voy a llegar a ser gerente, sino voy escalando poco a poco. O tan rápido, pero, ¿no? Así es ir escalando poco a poco y no brincarte. ¿Cómo podemos, yo creo que va muy de la mano con todo lo que estás platicando, prevenir, pero prevenir como individualmente, ¿no? O sea, que a lo mejor desde antes, tú lo escuchas ya hoy en día, que los chicos pues a lo mejor están estudiando y luego ya van de la mano o trabajan y estudian y todo esto. Pero sí también los ves como con cierto miedo, ¿no? De que ya desde antes se van haciendo como todas estas expectativas y ya van con el miedo, y si pasa esto, y si pasa lo otro, no sé. O sea, ¿de qué manera lo podemos prevenir personalmente? Personalmente sería ser consciente a lo que vas. Es normal que te creas estas expectativas, es como cuando estás enamorado y dices, wow, es todo luna sobre estrellas, miel sobre hojuelas, pero pues no es la realidad. Entonces, hay horarios en un trabajo, hay presión, obviamente también hay estrés laboral, entonces que sean conscientes en este aspecto. Bueno, si voy entro con el 100, voy bajando esas pilas en el trabajo conforme me estoy dando cuenta de cómo es, pero también las pilas las recargo personalmente, con ejercicio, porque como les comentaba al inicio, es un agotamiento físico, mental y emocional. Hacer ejercicio es base, tener una buena alimentación también es base. El sueño. Entonces, exacto, el sueño, y tener bien delimitado y equilibrado cuáles son tus funciones como persona. Eso te va generando energía, vas recargando la pila para que llegues posteriormente a tu trabajo y estés previniendo este síndrome. Hay participaciones de WhatsApp, Erandi. Sí, ya tenemos, por ejemplo,
Los amigos de Zion nos felicitan por este tema que dice que son una de las problemáticas más comunes en la actualidad. Y también una canadiense, voy a omitir su nombre, dice: a ver, estoy entendiendo el tema, pero sin duda hay contextos diferentes, ¿no? En esto de renunciar, de que es una decisión personal. Ella dice: ¿qué se puede hacer en este caso? Porque mi marido tiene 30 años en un negocio y nunca, fíjense, ha tenido ni vacaciones ni ha recibido utilidades. Entonces esto también podría ser parte del burnout. Exacto. Son las condiciones del trabajo en donde, bueno, por un lado, tú tienes la camisa bien puesta, por otro lado, no recibes vacaciones, no recibes utilidades, no recibes ni siquiera bravo, muy bien. No, qué barbaridad. Es como un robot, entonces claro que conlleva este síndrome. Oye, a ver, creo que hay algo muy importante. Esto, exactamente. Sí. Yo quisiera entender que esto está fuera de la ley, o sea, no debe ser alguna empresa establecida, ¿no? Porque esto no está bien, o sea, esto es ilegal de alguna Fuera de manera. él, sí. Y podría hacer algo al respecto. Aquellos que se encuentren entonces en negocios informales, en los cuales se les exige este tipo de situaciones, ¿qué hacer? Bueno, ahí es un tanto difícil Exacto. la decisión, porque como decía, es el miedo a sí. que me despidan, y por eso siempre digo sí, sí, sí. Es una Y no dependencia absoluta. Así es, no pongo un no, no pongo un alto, un límite. Por otro lado, es esta presión financiera, ¿dónde más puedo encontrar trabajo? Y por otro lado, estás también aceptando que en ese trabajo no hay utilidades, no hay vacaciones. Entonces estás como entre la espada y la pared. Yo los invito a estas personas a que realmente evalúen qué tan sano es para sí mismos. Si estás haciendo más rico, por así decirlo, a la empresa que a ti mismo. Claro. Si estás sanando a la empresa o a ti mismo. Entonces ahí yo los invito a que evalúen. Una corresponsabilidad a grandes rasgos, lo que nos decía Así aquí es. Marlene. ¿Tienes algún teléfono donde te podamos localizar? Claro, así es. Nos encontramos en Creciente, Farallón 95, Jardines del Moral. El teléfono es 477-129-3684. Gracias. Muchísimas Marlene. Muchas gracias.